Pensaron que estaba loca por tener de mascota a una rata, sin imaginar qué tiempo después pasaría esto. Cristina vivía sola en una casa vieja, al final de una calle sin salida. No tenía familia cerca ni vecinos con los que hablara seguido, y desde que su hermana falleció pasaba los días en silencio. A veces tejía, otras veces regaba las matas del porche, pero la mayor parte del tiempo solo se sentaba a ver pasar las horas. El cuerpo ya no le respondía igual y se cansaba con facilidad, pero todavía podía hacer lo básico. Una tarde cualquiera, después de sacar la basura, vio una caja de cartón moviéndose cerca de la cerca. Pensó que era el viento, pero al acercarse notó que algo se asomaba por un hueco. Al principio creyó que era un gato pequeño, pero cuando lo miró bien se dio cuenta de que era una rata. Estaba sucia, flaca y tenía una de las patas traseras lastimada. En lugar de asustarse, Cristina se agachó y la observó un rato. La rata no se escapó ni la miró con miedo, solo se quedó quieta, como esperando algo. Cristina no tenía mascotas desde hacía años, pero le pareció que el animal estaba indefenso y que si lo dejaba ahí, se iba a morir. Entonces fue a buscar un trapo viejo, lo puso dentro de una caja más limpia y colocó la caja en un rincón de la cocina. Le sirvió un poco de arroz frío que tenía guardado y cerró la puerta para que no se saliera. Pensó que al día siguiente buscaría la forma de soltarla en el monte, pero no lo hizo. Al contrario, fue que acostumbrándose a verla cerca y le empezó a parecer normal que estuviera ahí. Con el pasar de los días, la rata empezó a caminar mejor y ya no cojeaba tanto. Se movía con más confianza por la casa y no causaba problemas. No mordía cables ni hacía ruidos extraños. Dormía la mayor parte del tiempo y cuando Cristina barría, la rata se apartaba sola sin que ella tuviera que espantarla. Por alguna razón que no supo explicar, Cristina no se sintió incómoda. Era como si la presencia del animal le diera cierta compañía. No hablaba con nadie, pero ahora al menos no estaba del todo sola. Con los días, Cristina se fue acostumbrando a tener a la rata en la casa y ya ni le molestaba verla caminar por la cocina o dormir cerca de la estufa. Le había puesto una cajita con tela vieja donde el animal dormía tranquilo y cada mañana le dejaba un poco de pan o arroz. La rata ya no parecía enferma ni débil y se movía rápido por los rincones sin hacer desastres. No se metía con nada y no causaba molestias. Por eso Cristina decidió dejarla quedarse. La rutina en la casa cambió un poco, pero para ella no fue algo malo. Al contrario, le servía tener algo que hacer. Aunque no lo decía en voz alta, Cristina empezó a hablarle a la rata cuando cocinaba o cuando pasaba el trapo en el piso. Era más por costumbre que por otra cosa, pero le salía natural. No esperaba respuesta, pero la rata la miraba de frente como si entendiera. A veces se paraba sobre las patas traseras cuando ella entraba a la cocina y otras veces la seguía hasta la sala y se quedaba en silencio debajo de la mesa. Lo raro empezó cuando Cristina notó que la rata no solo la seguía, sino que parecía saber lo que ella iba a hacer. Cuando iba a buscar sus lentes, la rata ya estaba cerca de la repisa. Cuando sacaba la escoba, el animal se movía sin que lo empujaran. Y una noche, cuando Cristina estaba buscando su reloj de pulsera que había perdido hacía días, lo encontró justo en el borde de la cama, como si alguien lo hubiese dejado ahí a propósito. No supo qué pensar, pero no le dio mucha vuelta. Después empezaron a aparecer otras cosas. Una cucharilla que ella había dado por perdida apareció sobre la mesa del comedor. Una llave que había dejado en la bodega terminó encima del microondas. Al principio creyó que era su memoria que le estaba fallando, pero cuando pasó por tercera vez, se empezó a sentir rara. No tenía visitas, no salía casi nunca y nadie tenía llaves de su casa. Lo único distinto desde hacía semanas era esa rata que dormía tranquila en la cocina. Una tarde, mientras limpiaba los estantes altos de la cocina, Cristina decidió mover unas cajas viejas que no tocaba desde hacía tiempo. Eran cosas que su esposo había guardado antes de morir y ella nunca había tenido ganas de revisar. Pero como la rata andaba últimamente más activa y se metía por todos lados, quiso asegurarse de que no hubiese nidos ni suciedad en esos rincones. Al levantar una de las tapas, vio algo que no esperaba. Dentro de una de las cajas no había lo que ella recordaba, sino varios objetos que no eran suyos. Había un encendedor de plata, un collar con un dije en forma de cruz, unas monedas extranjeras y una cartera con documentos de una mujer que no conocía. Cristina no entendía cómo habían llegado esas cosas allí. Nunca las había visto y estaba segura de que no pertenecían a nadie de su familia. Lo primero
primero que pensó fue que alguien se había metido en la casa sin que ella se diera cuenta, pero todas las puertas y ventanas estaban cerradas y no había señales de forzamiento. Entonces miró a la rata que estaba sentada al borde del fregadero como si nada. No era la primera vez que encontraba algo fuera de lugar desde que ese animal llegó. Esa noche decidió quedarse despierta más tiempo. No puso la televisión ni se acostó temprano como siempre. Solo se sentó en su sillón con la luz apagada esperando a ver si algo pasaba. A eso de la 1 de la mañana escuchó un ruido leve en la cocina. Se levantó sin hacer bulla y desde la puerta vio a la rata arrastrando algo pequeño entre los dientes. Era una pulsera. La dejó al lado de la caja y se fue por un hueco del zócalo. Cristina se quedó un rato paralizada porque no entendía nada. Esa rata no solo estaba trayendo cosas, sino que las escondía en su casa sin que ella lo notara. Y por el tipo de objetos, no era basura ni restos de comida. Eran cosas que parecían haber sido robadas. No sabía si debía tener miedo o si debía seguir observando, pero lo que estaba claro era que ese animal no era cualquier rata y había estado haciendo algo más que buscar refugio. Cristina no pudo dormir bien esa noche y al día siguiente seguía con la cabeza llena de preguntas. No entendía cómo una rata podía estar trayendo objetos tan específicos ni de dónde los sacaba. Tampoco tenía claro si debía contarle a alguien o esperar un poco más. No tenía muchas personas en quien confiar y tampoco quería que pensaran que estaba perdiendo la razón. Entonces decidió vigilarla por su cuenta y ver exactamente por dónde se metía. Esa misma noche apagó todas las luces temprano, pero se quedó sentada en la oscuridad sin hacer ruido. Esperó casi una hora hasta que vio cómo la rata salía de su rincón, cruzaba la cocina y se metía por el hueco que estaba justo detrás del horno. Cristina se acercó despacio y se agachó para mirar bien. Ese hueco daba a una tapa de madera que estaba casi pegada al piso, una entrada que llevaba al sótano. Era un lugar que no usaba desde hacía años porque todo allá abajo estaba húmedo y lleno de polvo. Solo había bajado una vez después de que su esposo murió, para guardar unas cajas que nunca más revisó. Con algo de esfuerzo logró levantar la tapa sin hacer tanto ruido y bajó con cuidado por las escaleras viejas. Llevaba una linterna en la mano y con cada paso el aire se sentía más cargado. Al llegar al fondo, apuntó la luz hacia una esquina y se quedó completamente quieta. Allí, entre trozos de cartón y pedazos de tela vieja, había un montón de objetos apilados sin ningún orden. Había relojes, cadenas, carteras, varias monedas, documentos con fotos y hasta una billetera con tarjetas de crédito. Todo estaba cubierto de polvo, pero se notaba que no eran cosas que cualquiera tiraría. Eran objetos personales, algunos bastante antiguos, y claramente no le pertenecían a ella. Jacinta estaba allí sentada encima de todo eso, mirando hacia el rincón como si cuidara lo que había traído. No se movió ni intentó huir. Cristina se sintió incómoda porque nada de eso tenía sentido y no sabía cómo reaccionar. Lo único que tenía claro era que esa rata había estado trayendo cosas desde hacía mucho más tiempo de lo que ella pensaba y que su casa estaba llena de cosas que no le pertenecían. Cristina pasó toda la mañana revisando uno por uno los objetos del sótano. Algunos tenían nombres escritos, otros traían fotos o papeles dentro. Eran cosas personales que claramente habían pertenecido a otras personas. No se explicaba cómo una sola rata había podido juntar tantas cosas ni de dónde las había sacado. Se sintió confundida porque aunque no tenía pruebas concretas, todo le indicaba que esos objetos no estaban ahí por casualidad. La mayoría estaban en buen estado y eran cosas que alguien había guardado con cuidado. Al mediodía se sentó en la sala con una caja llena de documentos. Empezó a buscar nombres, fechas o direcciones. Entre los papeles encontró una cédula vencida que le sonaba conocida y al leer el nombre recordó que esa persona había vivido varias casas más arriba hacía como 15 años. Después vio una foto vieja donde aparecía una señora con un vestido de flores y al observar bien notó que era la misma mujer que salía en una nota del periódico que tenía guardada en su armario. Era una noticia sobre un robo ocurrido en el pueblo, justo en la época en que su esposo aún estaba vivo. Esa conexión le trajo recuerdos incómodos. Durante un tiempo, un viejo conocido de su esposo había estado viviendo con ellos en un cuarto del fondo. Era un hombre callado que casi no hablaba con nadie. Se había ido de la noche a la mañana después de una pelea con su esposo, y desde entonces nadie más supo de él. Cristina nunca le prestó atención a esos años porque prefería no pensar en lo que pasó después de la muerte de su marido, pero ahora todo parecía
parecía estar relacionado. Entonces entendió que la rata no era quien robaba, sino que estaba juntando lo que ese hombre había escondido. Quizás lo hacía por costumbre o porque reconocía el olor de su antigua casa, pero de algún modo había empezado a sacar del sótano todo lo que ese hombre había guardado en secreto. Cristina decidió entregar los objetos al alcalde del pueblo y contar todo lo que había encontrado. No dio detalles sobre la rata, solo dijo que los había descubierto en la casa. Y desde ese día, aunque nadie lo supiera, esa rata dejó de ser solo una mascota y pasó a ser la única que conocía toda la verdad. Gracias por llegar al final de esta historia. Recuerda darle un like y suscribirte a este canal que estará lleno de historias que tocarán tu corazón. Hasta la próxima.